patria. Final del año del siglo XVI, mueren en Nagasaki esos 27 misioneros entre jesuitas, franciscanos y demás, y como 16 laicos de allá, donde había también doctores, había personal de apoyo, toda esta gente que fueron de misioneros, y también que habían catequistas que eran nativos ya de allá. Y la fe se sembró. Entonces, como el mal contra el bien, la fe que se siembra, pero 150 años después, cuando lanzaron las bombas atómicas famosas en Hiroshima y Nagasaki, precisamente esa ciudad eran dos ciudades católicas, y la fe que Pablo Miki y sus compañeros sembraron, a ellos lo mataron, pero germinó en una comunidad católica. Y sucedió una cosa muy bonita allí, y es que hay un sacerdote que era un hombre que tuvo una historia muy, muy especial. Se llamaba el padre Maximiliano Kolbe. Él era muy devoto de la Virgen y un hombre que le gusta mucho la promoción de la evangelización, y había creado allí no sé si era en Nagasaki o Hiroshima, ahí hizo qué sé yo, donde había como un convento, ¿sí? Entonces allí era para promocionar la fe, y entonces cuando lanzaron la bomba se salvaron algunos sacerdotes allí de una forma milagrosa, porque también había una colina que como que ayudó a que pues se hiciera el milagro y ellos quedaran vivos. El padre Arrupe, un jesuita muy famoso, contaba esa historia. Entonces, pues allí donde se sembró esa fe, permaneció. El padre Maximiliano Kolbe después murió en un campo de concentración cuando él se ofreció para morir por un hombre que tenía familia. Esa forma de morir era que lo dejaban sin comer hasta que se murieran, ¿sí? Pidiendo clemencia. El padre tuvieron que matarlo al final porque no se moría. Ya tenía como 15 o 20 días y no se moría, se desesperaron, entonces lo mataron. Esa es un poco la historia de la fe, del martirio, de la sangre que se siembra en la iglesia, desde Jesús hasta nuestros días. Si ustedes buscan más allá de los TikTok y las redes sociales de cositas así, de chistes, se van a encontrar con cristianos que están siendo asesinados, católicos, de otras denominaciones, en África, en otros lugares, por su fe. Entonces, pues esta es la realidad del martirio en la iglesia. No es que queremos el dolor por el dolor o el sufrimiento, sino que es una realidad. La presencia de Cristo, Él lo dijo, yo voy a crear división, unos que van a estar en contra, porque el ser humano, cuando no sabe lo que quiere, es capaz de cosas desastrosas. Mire este viejo loco, Herodes, que estaba ahí, bailó la muchachita también, y entonces se le fue el humo a la cabeza, y dijo, yo te doy la mitad de mi reino. Sí, un ser humano que no sabe lo que quiere es muy peligroso. En nuestra sociedad está sucediendo eso. Personas que no sabemos lo que queremos. Entonces, pues, pedirle al Señor para que haya cada vez más mujeres que planifiquen el bien y no el mal como esa señora, ¿sí? Y que haya también más hombres que sean capaces de saber para dónde van, ¿sí? Porque es cuando una persona tiene poder y no sabe para dónde va, la cosa es peligrosa, ¿sí? Que Jesús nos bendiga. Amén. Amén.